Salomón está entre los reyes más emblemáticos de la historia, uno de los gobernantes más prósperos de todos los tiempos, y uno de los hombres más ricos que el mundo haya visto. En la Biblia, se destacó no solo por haber sido sucesor de su padre, el rey David, en el trono de Israel, sino también por su sabiduría excepcional y sus obras extraordinarias, siendo la principal de ellas el primer templo de Jerusalén. Para que tengas una idea, aunque Salomón no se menciona en el texto bíblico hasta que se registran los últimos días de David. Después de esto, su nombre aparece cerca de 300 veces solo en el Antiguo Testamento y al menos 12 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el nombre de Salomón también se cita en otros escritos no bíblicos y está involucrado en leyendas judías que lo relacionan con una serie de prácticas místicas e incluso oscuras, como por ejemplo, un supuesto control de demonios. Pero en este video conocerás la verdadera historia de Salomón según la Biblia. Nacimiento y juventud de Salomón. El rey Salomón era hijo de David y Betsabé, quien había sido esposa de Urías. Por lo tanto, Salomón nació cuando David ya reinaba desde Jerusalén. También se le conoce en la Biblia por el nombre G de Días, que significa amado por el Señor. El rey Salomón gobernó sobre Israel durante unos 40 años, aproximadamente entre 971 y 931 a.C. Prácticamente no existe información sobre los primeros años de vida y la juventud de Salomón, pero considerando la información bíblica sobre la vida familiar de David, podemos establecer un parámetro sobre el tipo de ambiente en el que Salomón creció. Sabemos que David tuvo varias mujeres, lo que obviamente resultó en muchos problemas entre sus esposas y sus hijos, quienes protagonizaron las más variadas intrigas, generalmente en busca de prestigio y poder. Incluso, el propio Salomón aparece en la historia bíblica en un contexto de gran tensión en la familia real, en medio de una lucha por el trono de Israel, ya que el rey David estaba viejo y debilitado. Pero antes de eso, Absalón, que era medio hermano de Salomón, ya había intentado usurpar el trono de su padre, pero no tuvo éxito. Sin embargo, algún tiempo después, el hijo mayor, sobreviviente de David, llamado Adonías, intentó repetir el mismo movimiento de Absalón, autoproclamándose rey de Israel. Adonías consiguió el apoyo de Joab, ex general de David, y del sacerdote Abiatar, y trató de todas las maneras ocupar el trono de su padre, organizando incluso una festividad de coronación. Entonces, cuando supieron del plan de Adonías, Betsabé, el profeta Natán, el sacerdote Sadoc y otros aliados trabajaron para que David se acordara de la promesa aún no cumplida respecto a Salomón, de que él sería su sucesor. Así, David dio órdenes acerca de la ascensión de Salomón al trono, y éste fue coronado rey de Israel, siendo ungido por Sadoc. Probablemente, cuando fue coronado, el rey Salomón no tenía más de 18 años de edad. Reinado de Salomón. El reinado de Salomón fue largo, alcanzando 4 décadas de gobierno, pero los estudiosos discuten si su período de reinado ocurrió aproximadamente entre 971 y 931 a.C. o entre 960 y 920 a.C., siendo la primera posibilidad la más probable. Poco después de la muerte de David, el rey Salomón siguió las instrucciones de su padre y actuó en conformidad para solidificar su posición como rey y desmantelar cualquier oposición. Así, ordenó las muertes de Adonías y Joab y el exilio de Abiatar, y pasó a reinar sin oposición interna. El rey Salomón heredó de David un extenso territorio de aproximadamente 128.000 kilómetros cuadrados.
Durante su reinado, Salomón mejoró mucho las condiciones internas de Israel. Sustituyó las antiguas divisiones tribales por una división de su territorio en 12 distritos administrativos, cada uno de los cuales tenía un oficial comisionado por el rey. Estos distritos tenían la responsabilidad de proveer sustento para la corte durante el año, siendo cada uno responsable del suministro de un mes. La lista de alimentos diarios era bastante onerosa, y según el registro del primer libro de Reyes, capítulo 4, incluía 9.000 kilogramos de harina, 30 bueyes, 3.000 ovejas y carneros, además de ciervos, gacelas, corzas y aves bien tratadas que servían como manjares en la mesa. Muchas personas piensan que esta cantidad es fantasiosa, pero olvidan que estos alimentos eran destinados a toda la corte de Israel en su apogeo, lo que probablemente incluía a todos los empleados, oficiales y la familia extendida del rey Salomón. Muchos estudiosos creen que probablemente esta cantidad alimentaba a más de 12.000 personas todos los días. La corte del rey Salomón era bastante completa y organizada, y sus auxiliares de gobierno eran llamados príncipes. En el ámbito militar, el rey Salomón también hizo mejoras significativas. Introdujo carros de batalla y caballería en su ejército, construyó nuevas carreteras y estableció fortalezas fronterizas para proteger las rutas comerciales. Hablando de comercio, esta actividad fue uno de los puntos fuertes de su reinado. Salomón controló rutas comerciales y organizó puntos estratégicos que generaron grandes ingresos, de modo que la plata se volvió tan común en su reino como las piedras y el cedro, viviendo en un esplendor de riquezas nunca antes visto en Israel. Además, fue un gran diplomático, y durante todo su reinado, raramente Israel tuvo que preocuparse por alguna amenaza militar extranjera. Su primer acuerdo comercial significativo fue con Hiram, rey de Tiro, en el que Salomón pagaba anualmente lo equivalente a 2.000 toneladas de trigo y 400.000 litros de aceite de oliva a cambio de maderas para sus construcciones. El rey Salomón también firmó contratos con comerciantes egipcios para el comercio de caballos y carros, y a su vez los exportaba a los eteos y sirios, obteniendo, por supuesto, un buen beneficio. El comercio marítimo, que fue aún más lucrativo, involucró barcos de Salomón que navegaban por el Mar Rojo y el Mar Arábigo, llegando hasta Ofir. Estas expediciones podían durar hasta 3 años. Cuando se considera la cantidad de ingresos anuales provenientes de sus estrategias comerciales, las tarifas por el tráfico de mercancías y los impuestos de la población, que vivía en todo el territorio que controlaba, la estimación de la riqueza es excepcional, colocando al rey Salomón como uno de los hombres más ricos de toda la historia de la humanidad. Templo de Salomón. De todas las construcciones realizadas durante el reinado del rey Salomón, sin duda, el templo en Jerusalén fue la más importante de ellas. Según la promesa del propio Dios, el rey Salomón ejecutó el proyecto de su padre para construir un templo para albergar el Arca de la Alianza. Para obtener la mano de obra necesaria, Salomón recurrió al trabajo forzado, especialmente de pueblos cananeos subyugados por Israel. Sin embargo, el número de trabajadores cananeos fue insuficiente para sus planes, así que reclutó israelitas para esta tarea, obligándolos también a realizar trabajo forzado. Obviamente, esta medida fue muy impopular, como se evidenció en el episodio de la muerte de Adoniram, el supervisor de los grupos de trabajadores. El templo construido por Salomón se ubicaba en el monte Moriah, el mismo lugar donde el rey David había erigido un altar al Señor, y antes de eso, probablemente donde Abraham habría subido con Isaac para sacrificarlo.
Aunque David había recolectado materiales para la construcción del templo, fue solo en el cuarto año del reinado de Salomón que comenzó a ser construido. Y aunque parecía una construcción modesta, según los estándares actuales, el edificio del templo representaba un gran emprendimiento para la época, construido con lo más valioso, con toneladas de oro y maderas nobles. Cuando terminó la construcción del templo, en el 11º año de su reinado, el rey Salomón planeó una gran celebración, durante la cual se ofrecieron muchos sacrificios en dedicación del edificio. Sabiduría de Salomón. Como sabemos, además de su riqueza, el rey Salomón se hizo famoso por su sabiduría. En la Biblia leemos el registro de un sueño en el que el Señor se le apareció y le preguntó qué deseaba recibir. Salomón podría haber pedido riquezas, longevidad o honra, pero el joven rey pidió sabiduría. Pidió un corazón comprensivo para gobernar sabiamente a su pueblo. Uno de los episodios bíblicos que más destaca la sabiduría del rey Salomón es el de dos madres que se presentaron ante él disputando un solo recién nacido. El caso era bastante difícil, pues no había testigos, pero con mucha sabiduría, el rey Salomón propuso dividir al niño en dos partes para resolver el problema. Frente a la posibilidad de la muerte de su hijo, la verdadera madre prefirió entregar al niño a la otra mujer, lo que permitió a Salomón juzgar el caso de manera impecable. La sabiduría de Salomón también se refleja en toda la literatura que produjo. Salomón compuso miles de proverbios y cánticos, y la profundidad de sus proverbios impresiona tanto que la Biblia relata que habló sobre árboles, animales, aves, reptiles y peces. Además de los relatos bíblicos, muchas leyendas y documentos de la antigüedad se refieren a la espectacular sabiduría de Salomón, y entre los libros de la Biblia se le atribuye la autoría de gran parte del libro de Proverbios, así como de Eclesiastés, tal vez del Cántico de los Cánticos de Salomón, y al menos de los Salmos 72 y 127. La Biblia también dice que la sabiduría de Salomón impresionaba tanto que personas de todos los pueblos y reyes de la tierra venían a escuchar su sabiduría. Y una de esas visitas fue la de la reina de Sabá, quien vino desde los confines de la tierra para escuchar personalmente la sabiduría del rey Sal. La historia de Salomón, con sus aciertos y fallos, es fascinante y llena de lecciones profundas sobre sabiduría, poder, fe y las complejidades de la condición humana. Salomón fue un rey notable, conocido por su gran sabiduría, riquezas y logros históricos, como la construcción del Templo de Jerusalén, una de las maravillas del mundo antiguo. Su reinado representó la cúspide de la gloria en Israel, consolidando al pueblo en un estado próspero y respetado por las naciones vecinas. Sin embargo, a pesar de su fama y éxito, también cometió errores significativos que tuvieron consecuencias duraderas. Sus decisiones personales, especialmente el alto número de matrimonios políticos y la influencia de sus esposas extranjeras, fueron factores clave en su desvío de los caminos que lo habían llevado al éxito en primer lugar. Estos matrimonios, aunque estratégicos desde un punto de vista político, lo expusieron a prácticas idólatras y a la adoración de otros dioses, lo que terminó apartándolo del verdadero propósito de adoración al Dios de Israel. La influencia de estas esposas extranjeras lo llevó a practicar una religión mixta, lo que enfureció a Dios y dividió su corazón, debilitando el reino que había trabajado tanto por construir. Lo que Salomón nos enseña es que la verdadera sabiduría no radica solo en adquirir conocimiento, sino en seguir los principios divinos y en ser fieles a los valores más elevados. Su historia resalta que, incluso aquellos que poseen una gran sabiduría, pueden caer cuando se desvían de su propósito original,
y que la búsqueda de poder, riqueza o influencias externas puede nublar el juicio. Además, su caída también nos recuerda cómo los errores personales pueden afectar no solo a la persona que los comete, sino a toda una nación. Después de su muerte, el reino de Israel se dividió en dos reinos, una señal de que la desobediencia y la falta de fidelidad a los principios divinos no solo tienen consecuencias para el individuo, sino para el colectivo. La historia de Salomón demuestra que el liderazgo sabio debe ir acompañado de humildad y dedicación a la justicia y la integridad. Finalmente, la historia de Salomón muestra que la grandeza y la riqueza terrenal son efímeras, pero la fidelidad a Dios es lo que realmente asegura la permanencia y el legado. La figura de Salomón, con su sabiduría y su caída, es un recordatorio constante de que, aunque podemos alcanzar grandes alturas, debemos estar siempre vigilantes para no permitir que nuestras debilidades humanas nos alejen del propósito que realmente da sentido a nuestras vidas. Esta dualidad entre sabiduría y caída, entre gloria y ruina, muestra la complejidad de su figura, convirtiéndolo en un personaje rico y multifacético que continúa siendo objeto de reflexión a lo largo de los siglos. La historia de Salomón, aunque llena de advertencias, también resalta el amor y la misericordia de Dios, quien, a pesar de la infidelidad de su siervo, no destruyó completamente su reino, sino que permitió que una parte de éste perdurara a través de su hijo Roboam. Esto demuestra que, incluso en medio de la falla humana, siempre hay espacio para la misericordia divina.